El, el tenor de este trabajo es un trabajo exploratorio que comenzamos este año junto con la OPS, el DEIS el Ministerio de Salud, el Servicio de Salud de la región donde yo vivo, que es la región del Maule, y la Universidad de Talca, que es mi casa de estudio, donde planteamos principalmente el piloto de implementación de CIE 11 en morbilidad. Ya el Ministerio había venido trabajando en la codificación de mortalidad, donde sacamos un artículo desde el punto de vista de los primeros hallazgos de codificación con CIE 11 con los certificados de defunción, pero ese fue un trabajo bastante, podríamos decir, tras bambalinas. O sea, no era en un hospital ni con clínicos. Entonces, este podríamos decir que el primer trabajo que se levanta en ya la codificación de CIE 11 con clínicos en un hospital. Bueno, el laboratorio donde estoy yo es un laboratorio de simulación e informática biomédica. Este laboratorio principalmente lo que hacemos es informática médica en general, donde, bueno, una de las bajadas muy fijas que tenemos es la interoperabilidad. Trabajamos mucho en temas de interoperabilidad en sistemas de información y también con temas vinculados con educación médica. ¿Ya? Ese es como el norte donde nos enfocamos desde Chile, desde Talca. También, obviamente, tenemos las redes nacionales e internacionales. Represento parte del Comité Académico del CENS y de la recientemente creada Red de Salud Digital de Universidades del Estado. ¿Ya? Desde ahí tratando de aportar un poco desde el punto de vista más bien estatal, público, la informática biomédica. ¿Ya? Eh, Pasando el previo aviso de dónde somos y lo que hacemos, pasamos a comentarles y a contarles qué hicimos en el piloto de implementación del CIE 11 en morbilidad en Chile. ¿Ya? Esto, bueno, CIE 11 es el estándar internacional principalmente semántico, que nos ayuda y nos permite registrar y analizar morbilidad y mortalidad. ¿Ya? Lo bueno, las ventajas de CIE 11, que de la undécima versión del CIE o del ICD, principalmente es que está diseñado de forma nativa para entornos digitales. Entonces, esto da un salto tremendo de la versión previa que es CIE 10, donde no, ya había pasado bastante tiempo y estaba bastante obsoleta. Entonces, siempre había muchos reclamos del punto de vista de la falta de utilización o la subutilización de CIE 10 en registros clínicos, en entornos hospitalarios, principalmente porque no tenía la cantidad de términos, no estaba estructurada en forma digital, y esto viene de alguna forma a responder al clamor de todos los registros clínicos electrónicos, de todo lo que es los sistemas de información en salud en general. ¿Ya? La idea, además, es que vaya a la par con todo lo que es la interoperabilidad tanto sintáctica como semántica, o sea, que sea compatible con otros estándares, que sea compatible desde el punto de vista de la compartición de información entre sistemas de información en salud y además con otros estándares semánticos, llámese LOINC, llámese SNOMED, entre otros. ¿Ya? En eso, bueno, se nos tocó la grata misión de liderar este piloto, que entiendo es el primer piloto que se hace en morbilidad en un país hispanohablante. Habían algunos otros pilotos, principalmente en Malasia, en Rusia, en China, donde también lo analizamos, vimos de qué forma levantar esto. ¿Ya? Esto, a ver, me voy un poco atrás. Esto fue en el Hospital San Juan de Dios en Curicó, que es parte de una provincia dentro de la misma región del Maule. Y para esto también desarrollamos una plataforma propia que ya se las voy a comentar qué función o qué funcionalidad tiene. ¿Ya? ¿Cuáles son las principales características que trae CIE 11 en general? Bueno, ya lo comenté. Primero, el diseño digital nativo. Eso es que permite una integración a través de Docker, o sea, a través de una API que es bastante manejable, es muy intuitiva, que uno puede instalar y puede incorporar e insertar dentro de un sistema de información. La ontología médica creció
tremendo, o sea, hay más de 80.000 conceptos que están semánticamente conectados. Permite un concepto que hasta ahora no se conocía, que es lo que es la postcoordinación. La postcoordinación principalmente es el uso combinado de extensiones, de código de extensiones para representar, porque en general cuando codificamos semánticamente un diagnóstico, tenemos el código que entrega, ¿sí? Sin embargo, CIE 11 incluye lo que es la postcoordinación para representar condiciones clínicas con mayor granularidad. O sea, se puede representar lateralidad, se puede representar partes de donde afecta algún tipo de medicamento, etcétera, con complicaciones asociadas. Entonces, es bastante rico desde el punto de vista clínico. Desde el punto de vista clínico, un médico puede no solamente darle una codificación y codificarla el diagnóstico, sino que también incorporar otros códigos que permitan al mismo diagnóstico ser enriquecido, ¿ya? Desde el punto de vista clínico. La idea es establecer un modelo de gobernanza de la C11 que permita una actualización continua. O sea, la idea es ir actualizando esto y además irlo mapeando con CIEs para que vaya en proceso este cambio. El multilingüismo es nativo, o sea, se permite ya codificación en múltiples lenguajes y, bueno, es compatible con otros estándares como le comentaba al principio. Dicho esto, este es un poco la forma, ustedes lo pueden verificar en la web. En la web, bueno, se pueden incorporar a la página, pueden entrar a la página de ICD-11 o CIE-11 y una de las ventajas que trae es el buscador. ¿Ya? El buscador o la herramienta de codificación, que es la misma herramienta de codificación que ustedes pueden bajar en la API y pueden insertar en un registro clínico. Entonces, lo pueden hacer a través de la web o bajando la API ya en un entorno local a través de la API. Esto es case sensitive, es bastante simple, o sea, no hay que aprenderse ningún código, es solamente buscarlo y a través del buscador va entregando las diferentes alternativas de diagnóstico y de codificación. Y al elegir una, por ejemplo, aquí diabetes mellitus tipo 2, ya abajo, si se fijan, viene lo que es la postcoordinación. ¿Ya? Entonces, no solamente el código, sino que además se puede incorporar otros diagnósticos que están asociados al diagnóstico principal, o lateralidad, o medicamento, etcétera. ¿Ya? ¿Cuáles fueron los objetivos del piloto? Los objetivos del piloto principalmente eran evaluar la aplicabilidad técnica y la concordancia diagnóstica de CIE-11 en egreso hospitalario en Chile. La idea era levantar la API, levantar la arquitectura y plantear el piloto desde el punto de vista de que los clínicos codificaran y después evaluar esta concordancia diagnóstica que habían hecho los clínicos con expertos codificadores. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos para lograr este objetivo? Bueno, implementar y probar la API que es una API REST de C11, que está bastante en línea con lo que obviamente las arquitecturas de software llevan hoy en día. Y la idea era implementarla en un entorno clínico real, o sea, con un registro clínico ya funcionando. Eh, por otro lado, la idea era desarrollar, porque el registro clínico iba a capturar a la información a través de la codificación que entregaba la API, pero la idea era capturar esa información y trabajarla. Entonces, ¿qué hicimos? Desarrollamos una plataforma que le nombramos Daisy C11, y esta plataforma, pronto la idea es que esté a disposición ya de todo el público que quiera utilizarla, y nos permite principalmente formar, o sea, capacitar a personas a través de una simulación de el formulario de ingreso hospitalario. Entonces nosotros lo que hicimos fue simular el formulario de ingreso hospitalario y asociarlo con la API. Y eso te permite de alguna forma tener una herramienta que puede ser susceptible a incorporar registros, modificar registros, eliminar registros, etcétera. Ya no estamos en un entorno en producción, sino que estamos con una herramienta propia. Y por otro lado, el objetivo también de esta herramienta era incorporar o migrar
todo lo que se estaba codificando en el registro clínico electrónico para posteriormente ser manipulado por codificadores. Y eso permitiría una validación de lo que hacían los clínicos, pero ya en una herramienta propia y no incorporada dentro de un registro clínico. ¿Ya? Entonces, con esto nos permitía comparar la concordancia entre los médicos, los codificadores, y se estableció tres perfiles: un perfil clínico, que era el médico, el codificador, que el codificador del mismo hospital, y un gold standard, que era una persona experta en codificación del CIE, CIE 10, CIE 11, dentro del ministerio. Entonces, la idea era establecer concordancias para poder tener los datos del piloto. Y dentro de todo esto, la idea principal era identificar cuáles eran los principales facilitadores y desafíos para posteriormente, y en eso estamos ahora, discutir una posible expansión a nivel nacional, ¿ya? En otros hospitales o en el mismo hospital, pero en otras especialidades, ¿ya? Dentro del diseño metodológico que planteamos, bueno, planteamos a principio de año un kickoff donde nos reunimos, presentamos esta idea del hospital, hicimos una capacitación bastante light, bastante simple desde el punto de vista de mostrar la herramienta, mostrar, así como yo les mostraba en imágenes, cómo se veía el visualizador de codificación. Nosotros lo mostramos, enseñamos un poco cómo buscar, cuál era el concepto de la postcoordinación, y dentro de eso, después ya nos llevamos al desarrollo informático. ¿Ya? Y el desarrollo informático está enfocado principalmente en incorporar, levantar la arquitectura con la API y desarrollar esta aplicación que consumiera la API y a su vez la API también entregaba la codificación al registro clínico electrónico. ¿Ya? Por ahí por mayo estuvimos mayo, junio y julio eh, egresos hospitalarios, y ya terminamos en julio y en agosto fue, y ahora estamos ya con el manuscrito más o menos armado, presentamos los informes a la OPS y ahora estamos escribiendo el artículo que la idea es compartirlo con todos para que lo puedan ver, y si les sirve como guía, bienvenido sea. ¿Ya? La API de CIE 11 es bastante intuitiva, la documentación es muy, muy buena. Ustedes la pueden, si se meten al sitio de la OMS, pueden ver la documentación y podemos reflejarlo en unos simples pasos. Aquí yo sinteticé en 5 breves pasos, o sea, viene dockerizada desde el punto de vista que ustedes básicamente la pueden traspasar de lado a lado y va a mantener las mismas características. Hay que descargar la imagen desde el sitio de la OMS, que obviamente viene con dockerizada completa, crear los contenedores con los parámetros, la licencia y la versión, configurar obviamente el Docker Compose para que se ejecute en forma automática, y después ya verificar que tengan acceso principalmente por las autorizaciones a la herramienta de codificación. Una vez que ya puedan ver la herramienta de codificación, es porque ya están dentro y tienen la API levantada y funcional, ¿ya? Este es, bueno, una de así como se ve del modo más bien del server, cuando están haciendo las configuraciones y ya tienen levantada la API. Y lo primero que van a ver va a ser la misma herramienta o el mismo visualizador que yo les mostraba al principio, que estaba desde la página web de la OMS, pero levantado desde la API, ¿ya? Para utilizarlo en forma local, ¿no? La arquitectura que planteamos fue una arquitectura bastante simple, una arquitectura MVC, modelo vista controlador, donde si nos vamos desde el punto de vista donde está la persistencia, donde está la base de datos, acá, a ver, voy a ahí, tener un puntero para poder mostrar esta parte de acá. Acá tenemos donde está el registro clínico electrónico. El registro clínico electrónico acá del Servicio de Salud es el SIGMAUS, que es el registro clínico electrónico a nivel regional. Y esto estaba directamente dentro de la organización local del Servicio de Salud. Nosotros levantamos la API de CIONS. A su vez, por un tema más bien de tener eh, alta disponibilidad, dejamos la API también en los servidores de alta disponibilidad del Ministerio de Salud.
para que si por alguna razón fallaba una, siempre tuviéramos disponibilidad de la otra. Entonces teníamos el entorno local y más el entorno global. Pasaba principalmente configurado con un timeout, de que si no respondía uno, respondía el otro y así teníamos siempre codificaciones. ¿Ya? Em, bueno, esta base de datos principalmente nos servía para almacenar la codificación, que era un entorno separado del entorno clínico, porque el registro clínico electrónico que codificó estaba en producción. Entonces nosotros, por un tema de seguridad y por un tema de buenas prácticas, hicimos una capa de persistencia aparte para tener esta información. Y en la lógica de negocios, bueno, está Daisy, que nos ayuda principalmente en la validación de estos códigos, y aquí está la autentificación, los registros, la validación. ¿Ya? Y la autentificación de usuarios, ¿verdad? De usuarios principalmente con la plataforma. Y aquí obviamente la lista que tenía tres usuarios, que era el administrador, el usuario clínico y el codificador, que se dividía en dos, el gold estándar y el codificador de el hospital. ¿Ya? Dicho esto, el proceso en general, el proceso que se llevó en ejecución, aquí tenemos el entorno más bien local, que está representado en la arquitectura, y desde el punto de vista del registro clínico electrónico, el clínico digital diagnóstico con la API ya levantada dentro de un text que decía diagnóstico CIE 11, y si está la API, obviamente a forma local, consultada a la local, o si no, si está a la local, se iba a la local, si no, se iba a la global, y mostraba los posibles diagnósticos que podían ser susceptibles de acuerdo al case sensitive que incorporaba dentro del textbox. ¿Ya? Lo seleccionaba, lo guardaba y posteriormente lo dejaba listo para reportarlo dentro de él. Y nosotros almacenábamos eso y lo dejábamos en una base de datos aparte que pudiera ser linkeada y consumida por Daisy. ¿Ya? Daisy, que era nuestra plataforma de posterior validación. ¿Ya? Así se veía un poco Daisy. Daisy, después les voy a mostrar un pequeño videito para ver un poco cómo se veía la plataforma completa. Pero lo que hicimos fue emular un formulario de ingreso hospitalario, ¿ya? Con los diagnósticos, el diagnóstico principal, con causas externas y los diagnósticos secundarios. Entonces acá lo que teníamos era el text box de Daisy para poder seleccionar el diagnóstico con texto libre y acá seleccionar la codificación que levantaba la API. ¿Ya? Y a su vez, lo que hicimos, porque la OMS lo que levantó también es un mapeo de CIE 10 con CIE 11. Entonces es bastante fácil porque es un Excel, se va actualizando en la web, ustedes lo bajan. Y nosotros lo que hicimos fue automatizarlo para que de forma inmediata mostrara la codificación CIE 10 correspondiente a la CIE 11 aquí en pequeñito. Nuestro origen, o sea, nuestro foco era obviamente probar CIE 11. Entonces, pero queríamos siempre hacer el guiño con CIE 10 para los que estaban más familiarizados. ¿Ya? Esta es la aplicación que nosotros desarrollamos. Este, aquí, si se fijan, aquí este es el entorno más bien de prueba donde se va registrando y acá, más que de prueba, este es el entorno que nosotros importamos los datos. ¿Ya? Estos son todos los datos que fueron registrados por los clínicos y nosotros los importamos a la plataforma Daisy, principalmente, y aquí si se fijan en esta parte de acá tiene el criterio de verificación. O sea, donde los codificadores podían verificar con etiquetas si el código estaba correcto o si era incorrecto. Entonces aquí es uno de los registros que se incorporó desde la codificación clínico. Aquí, por ejemplo, no estaba validado, entonces el codificador validaba si era correcto el código o si era incorrecto, sugería un código correcto y le entregaba la causa principal de por qué no era correcto. ¿Ya? Eso como herramienta de retroalimentación, principalmente tanto para el codificador, para el médico que codificaba al principio, como para el codificador desde el gol estándar. O sea, los tres perfiles, el único que no revisaba era el clínico, porque el clínico era el que codificaba. Entonces, aquí es como se está viendo, así se ve la API. Ahí estamos, por ejemplo, ya la API está levantada, el mismo ejemplo de diabetes.
que es como el ejemplo caballito de batalla. Y ahí, bueno, se codificó y ya se siguen adelante con las siguientes causas externas y los otros diagnósticos, ¿ya? Entonces, esto nos permitía tener lo que hicimos, o sea, no fue pensado así, pero la importación era a través de un JSON que salía del registro clínico electrónico y se metía completo en la persistencia de DAISY. eh, Ahora, una vez que ya la tenemos desarrollada, estamos pensando incluso convertir eso a recursos, estandarizarla y ver si la comunicación la podemos levantar en Fire. O sea, van saliendo más cosillas a medida que uno va viendo potenciales de esta plataforma. Esta plataforma gustó mucho, principalmente a los codificadores porque ya no era el Excel que tenían que estar, y este es un piloto pequeño. O sea, la idea es que con miles o con cientos de miles de registros se comporte de la misma forma, ¿ya? Bueno, aquí hay un código incorrecto, perdón, al revés, un código correcto, un código incorrecto y principalmente las causas de por qué lo era y no lo era, ¿ya? El diseño metodológico del piloto en general fue en el Hospital San Juan de Dios en Curicó. Curicó, bueno, es una provincia que está a 60, 70 kilómetros de Talca y es un hospital nuevo que principalmente lo levantamos en dos servicios. Uno principalmente porque era un anhelo de los psiquiatras poder tener mayor riqueza en cuanto a terminología y, por otro lado, medicina interna, el que hace mayor cantidad de egresos hospitalarios dentro del hospital. Entonces, fueron elegidos un poco ad hoc para el piloto y la idea era utilizar, bueno, la herramienta del navegador, la API y la herramienta DAISY que les comenté recientemente. ¿Ya? La idea para analizar los datos, la idea era extraerlos desde DAISY, exportarlos a DAISY y empezar a evaluar los diagnósticos principales, secundarios y las causas externas, de cómo habían sido codificadas y las concordancias diagnósticas. ¿Ya? Y los principales errores y ahí sacar. También levantamos un pequeño campo de campo de observaciones, porque eso es bastante rico desde el punto de vista de que los mismos clínicos retroalimentaran cuál era la concordancia diagnóstica y cuáles eran las principales fortalezas y dificultades que habían tenido en el proceso. ¿Ya? Los principales resultados asociados a este piloto principalmente fueron 457 ingresos hospitalarios que fueron en un mes y medio, 2 meses más o menos, 279 de medicina interna, 178 de psiquiatría, y donde los registros principalmente estaban, bueno, eran levantados por un clínico y posteriormente revisados por el estadístico del hospital. Y cuando ya teníamos todo eso, teníamos una nueva revisión que era el Gold Standard que desde el ministerio, para tener una revisión completa de la codificación y evaluar el nivel de concordancia. Esta metodología fue muy similar a lo que se hizo con mortalidad. Sin embargo, mortalidad no fue un piloto como el que estamos presentando ahora en entorno hospitalario, sino que eran codificadores y se verificaba la concordancia entre los mismos codificadores. ¿Ya? La cobertura de la revisión diagnóstica fue bastante amplia, o sea, los registros, aquí están los registros con diagnóstico y los codificadores que abarcaron principalmente el codificador le quedó algunos porcentajes por revisar, pero la revisión del gol estándar fue completa. O sea, yo diría que el porcentaje más bajo de cobertura en cuanto a la revisión diagnóstica fue un 97%. Esto es el registro que hacían los médicos, el codificador lo que revisaba y posteriormente la nueva validación y verificación por parte del gol estándar. ¿Ya? Y la concordancia diagnóstica fue bastante alta, o sea, estamos hablando de que el diagnóstico principal del codificador y el gold estándar y el codificador están en torno al 93-96%. ¿Dónde hubo problemas? En la causa externa. En las causas externas hubo problemas principalmente asociados con la poscoordinación, que es un concepto nuevo. ¿Por qué? Porque se incorporaba nuevo diagnóstico en vez de poscoordinar un mismo código. Pero eso es una cuestión que requiere mayor formación o requiere actualización de los mismos conceptos que yo estaba nombrando. Y además
algunos utilizaban la causa externa como en forma errónea. ¿Ya? Entonces, eso fue uno de los aprendizajes que obviamente el piloto nos sirve para tomar las medidas correspondientes e impactarla cuando queramos hacer la explotación a mayor escala. ¿Ya? Los principales errores, bueno, 33 diagnósticos principales, los cuales el 97%, o sea, la gran cantidad de los diagnósticos principales que estaban errados, estaban porque se omitía la postcoordinación. O sea, habían otros diagnósticos en vez de hacer una postcoordinación en el mismo diagnóstico y enriquecerlo. ¿Ya? La causa externa fue el campo con mayor número de errores, principalmente porque creemos que se entendió o se malentendió cómo utilizarla. Entonces ahí obviamente incorporaban en forma incorrecta los códigos y eso fue parte del aprendizaje que estamos analizando y que vamos a impactar posteriormente en la extensión. En los diagnósticos secundarios había menos errores y principalmente también los errores eran en las postcoordinaciones. O sea, la codificación, si se dan cuenta, la codificación está bastante alta, bastante bien porcentualmente. Sin embargo, los principales errores eran en la postcoordinación, que es un concepto nuevo, un concepto que se está integrando dentro de la semántica de Science. ¿Ya? ¿Cuáles son las principales implicancias de estos resultados? Bueno, la validez diagnóstica, tenemos una alta concordancia entre medios, codificadores y gol estándar. O sea, eso demuestra que para los médicos, que en general no están tan habituados, porque los médicos en general no codifican. Entonces, el piloto era meter a un médico a codificar semánticamente diagnóstico y se le hizo bastante fácil. O sea, no hay porcentajes que nos diga, mira, en este diagnóstico está muy mal, en este está y la concordancia con además de conceptualmente, entre el médico, los codificadores del hospital y el gol estándar del ministerio fue altísima. Entonces, eso nos entrega bastante perspectivas promisorias para poder seguir incorporando esto en el flujo clínico. ¿Ya? Y esto nos gustaría, ahora estamos discutiendo de cómo avanzar en el mismo hospital y en otros hospitales, porque ya vimos que el piloto fue exitoso principalmente para los clínicos, que eso nosotros buscamos, no perdiendo precisión de los diagnósticos e incorporando incluso las poscoordinaciones, en particular en psiquiatría. En psiquiatría fue donde yo diría donde más jugo le sacaron a este piloto. ¿Ya? Por otro lado, la formación hay que hacer énfasis en la formación un poco de este nuevo concepto de postcoordinación y en la formación que yo diría que, bueno, informáticamente no es complejo, pero sí habría que dar algún tipo de formación, principalmente como la API, de qué forma instalarla, de qué forma levantarla, cómo integrarla a los registros clínicos, pero yo diría que eso es bastante simple. A nosotros por lo menos se nos hizo simple y yo diría que la transferencia de ese conocimiento también debería ser así de simple. ¿Ya? La interoperabilidad digital o sea, la interoperabilidad, que hay una errata en una interoperabilidad y soporte digital, fue exitosa. O sea, el tiempo de respuesta era bastante rápido, el uso exitoso de DAISY que integrábamos con los registros clínicos a través de un JSON. Era un JSON bastante sencillo, o sea, como el objetivo no era estandarizar todo el flujo ni hacer interoperabilidad sintáctica entre sistemas. La idea era obtener esa data a través de un JSON, pero ya nos dio luces que funciona. ¿Ya? Entonces funciona muy bien y muy seguro. Y nos da luces para la proyección nacional. Pues la idea es empezar, y en eso estamos haciendo una hoja de ruta donde se determina una gobernanza interinstitucional, formación permanente y el fortalecimiento principalmente de las capacidades locales de los hospitales y de los servicios. ¿Ya? Las principales conclusiones, bueno, tuvimos alta viabilidad técnica operativa en un entorno clínico real, que eso yo diría que es una de las principales conclusiones, en egresos hospitalarios con clínicos que no están muy acostumbrados a hacer codificaciones semánticas. Tenemos una elevada concordancia diagnóstica, que eso también nos gustó mucho porque podría haber salido media o baja y también hubiese servido para el aprendizaje del piloto. Los principales errores o los principales hallazgos desde el punto de vista de la baja de los porcentajes de errores estaban orientados a la postcoordinación, que también es, como les comentaba, un concepto relativamente nuevo. Y nada, tenemos que ahora ya empezar a plantear la estrategia de escalamiento de información.
Esto a mí me dejó bastante contento todo lo que es la experimentación con la API de C11. Siento que es bastante intuitiva, es fácil de usar y ahí a lo mejor lo que más habría que hacer énfasis en cuanto a la gestión del cambio. Gestión del cambio y formación y capacitación de los entornos clínicos para un uso adecuado. Eso en general, espero haber comentado con claridad Sí, este piloto. Y nada, pues, si hay preguntas, yo contento de muy amplio. clarificar. Sí, hay hay dos de Diego. Ahora dice, vos tenés micrófono, Diego, ¿se las querés decir directamente? Sí, 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 sí. A ver, Alejandro, no. Una es, ¿cómo se integra o armoniza el uso del C11 y su API propietaria con un servidor terminológico compatible con Fire? Por ejemplo, se implementan métodos terminológicos de Fire como Expressos Expand o Validate Code u esas cosas. Mira, Tenés- nosotros creemos, o sea, es fácil, o sea, al tener la API REST es bastante nativo o sea, podría ser bastante nativa la integración. Nosotros todavía no experimentamos porque como era un entorno más bien, un piloto más bien enfocado en la respuesta de los clínicos, la idea era levantar la API, pero no hacer la integración con HL7 Fire para el piloto. Lo que sí, ahora vamos a explorarla porque vimos que es bastante simple, entonces ahora nos lleva a eso. O sea, pero sí, o Vale. sea, yo creo que se armoniza bastante bien y se puede integrar bastante bien con Fire. La segunda Las, dice, sí. sí, eso. Al médico al médico o al codificador le mostrarás lo mismo que muestra la API, digamos, lo que te vuelve la API, o hay algún vocabulario de interfaz de usuario para que sea más fácil para ellos, digo, o sea, Ah, si no es muy no, complejo de navegar para ellos. es lo mismo que la API porque como es case sensitive, ellos van buscando la concordancia diagnóstica porque está en español. O sea, nosotros lo que hicimos fue levantarla en español. Levantarla en español la API C11 y ellos buscan el diagnóstico tal como lo escriben en texto libre. Entonces, el texto libre, es más, podrían incluso hasta copiar, pegar lo que tienen en el texto libre en la otra caja o cuando levanten la interfaz de la API y debería buscar la concordancia más acertada a lo que es el diagnóstico que están buscando. Y ahí él básicamente lo que va es navegando, ver si corresponde, lo selecciona y ya está. O sea, es bastante fácil. No requiere ni saber codificación de semántica, ni tampoco tener algún tipo de adiestramiento adicional. O sea, ellos buscan lo que creen encontrar de acuerdo a sus palabras diagnósticas clínicas. Y eso, bueno. Bueno, y muy cortito porque ya estamos pasados de tiempo, pero Alejandro está muy interesado en cómo funciona. Dice, ¿cómo se configuró la capa de persistencia de los códigos capturados y de qué datos se guardaron? La API local realiza reconsultas a otros endpoints para obtener más datos. Y el mapeo con el CIE10 fue cargando los mappings a una base de datos relacional y usar solo los mapeos de WHO o de la User Interface. ¿Hay posibilidades de hacer algún override si el mapping no fuese correcto? Bueno, también está probando CIE 11 para anatomía patológica, pero en la plataforma de seguimiento oncológico tenemos que codificar con CIE. Sí, sí. Sí. eh, Así que bueno, eso Mi- es, digamos, lo que está Sí, viendo el mapping. mira, cortito, lo que la API, o sea, la API va, o sea, se va liberando a través de versiones, va teniendo actualizaciones de versiones. Entonces, hay que estar siempre pendiente de la última versión que se está liberando en la OMS para actualizar tu versión local. Entonces, esa versión local, obviamente, siempre tiene que estar actualizada con la versión de la OMS. Y lo que hicimos fue levantarla dentro del servidor y en otra parte para poder trabajar tranquilamente los datos. Dentro de los datos que se iban codificando, posteriormente los migramos al otro servidor para poder trabajarlo de forma un poco más segura. Pero la actualización y el mapping con CIE 10 es un archivo que te entrega la OMS. Entonces, ahí mismo en el sitio del CIE, tú puedes bajarlo y obviamente nosotros lo que hicimos fue integrarlo al sistema para que haga el mapping en forma automática. Bárbaro. Último, muy cortito. Dice, Juliana ve que un médico difícilmente ponga la descripción que aparece en la codificación del C11, digamos. Entonces, ¿cómo hicieron para probar estas descripciones? O sí, vos crees que ponen, que saben todos los términos.
Sí, o sea, más que los términos, o sea, no, es que acá, eso es la gran ventaja de C11, que no tienen que manejar términos. O sea, ellos manejan el diagnóstico tal y cual lo están escribiendo en la causa diagnóstica. Entonces, por eso yo ponía el ejemplo de la diabetes, porque a medida que vas escribiendo D y A, ya te va mostrando y te va filtrando la API. Entonces, a medida que te va mostrando los términos que hacen coincidencia con el case sensitive, te va mostrando los posibles diagnósticos que tú estás buscando. Entonces, a Bien. medida que vas escribiendo, te entrega los diagnósticos, los pinchas con el mouse y ya te aparece en el browser el diagnóstico completo con la postcoordinación abajo. Entonces, es muy simple.